el impacto que tienen en las redes, que las fake news, las noticias falsas, el impacto que tienen en las redes sociales. En un tercer bloque, las redes y los procesos electorales. Hemos visto muy activos a los aspirantes a un cargo público y ya veremos detalle a detalle a ver quiénes están bien y quiénes andan ahí medio fallando. Así es que pues comenzamos con esta primera parte del programa, dar algunas cifras para tener alguna referencia. Hace un rato yo decía que más del 73% de los mexicanos utilizamos por lo menos una red social. Hay quienes utilizan todas las que existen y bueno, esto representa más de 94 millones de mexicanos que utilizamos las redes sociales. Son parte de nuestra vida cotidiana y evidentemente que pues hay muchas ventajas, la lista es inmensa y quizá no hemos visto el potencial, no hemos utilizado todo el potencial que nos ofrecen las redes sociales. Así es que hablar primero de todas estas ventajas, todo lo que nos ofrecen las redes sociales, Gisela Rubach. Yo empezaría quizás la fundamental, que es la parte de la conectividad, esta posibilidad que cualquier usuario de redes sociales de conectarse y comunicarse con el mundo en cuestión de prácticamente de segundos y a veces hasta más rápido que un segundo. Sí. Y esta posibilidad de viralizar y de que mucha gente se entere de lo que opinas, de lo que piensas, pero tú también enterarte de lo que opinan y piensan otras personas. Yo diría en tiempo real. Creo que esto ha venido a cambiar pues desde la forma en que consumimos no solo la parte de las noticias, sino la parte de la diversión, algo que es mucho más ágil que la televisión, por ejemplo. Este boom que tenemos ahora con todas las series que podemos ver y que invaden las redes sociales, y la comunicación que tenemos ya donde ni siquiera usamos el teléfono para llamar, nos comunicando por el WhatsApp, utilizamos el audio, grabamos audios, pero no marcamos ya por teléfono. Sobre todo los jóvenes, para ellos es más fácil mandar un audio por el WhatsApp o por cualquiera de sus redes, pero ya no marcan. Yo les preguntaría a quienes nos están escuchando, ¿ven ese aparato que tienen ahí? ¿Lo usan el teléfono fijo? Yo creo que nada más lo usan para tener ahí la parte de tener acceso a Internet. Y yo me imagino que el señor Slim también ya se dio cuenta que la telefonía fija ya no es negocio, sino el negocio está en los datos. Aprovechamos esta pausa para darle la bienvenida a Rodolfo Moncada. Él es consultor y estratega político. Muy bienvenido, muchas gracias, Rodolfo. ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos escuchas, Rodolfo? A lo mejor está apagado tu micrófono. ¿No se escuchará? Bueno, ya se arreglará el problema. Rodolfo, creo que ya. No, yo no escucho nada. ¿No nos escuchas? Bueno, ahorita lo arreglamos. Aquí la gente de producción intentará solucionar este problema. Yo pensaría, no sé si están ustedes de acuerdo, que en sí las redes sociales no son riesgosas, no son peligrosas, no son dañinas, dependiendo el uso que le damos. Pero ese es justamente el problema. ¿Qué uso le estamos dando a las redes sociales, Max? Pues mira, yo creo que partamos de un principio. Aquí, pues a varios de los que estamos aquí nos tocó vivir otros tiempos, ¿sí? Claro. Electoral. ¿No? O sea, por darte un ejemplo, yo me acuerdo mucho que en campañas entre el 2000 y el 2010, pues prácticamente nos en los medios tradicionales.
tenía un impacto. ¿Me escuchas ahí bien? ¿Ahí me escuchan? Perfecto, ya, se compuso. Ok, ya no sé dónde me quedé. Partamos del principio, en las campañas de Sí, claro. 2010. Sí, por supuesto. ¿No? Y en aquel entonces, pues yo me acuerdo que en los canales de televisión, pues tenías un impacto altísimo porque tú hacías un spot o tenías alguna intervención en alguno de los noticieros que te dan un gran rating y llegabas a tener 9, 10, 12 puntos de rating, que en aquel entonces eran 12, 13 millones de personas las que ¿Sabes qué, Max? Sí tenemos todavía problemas con el audio. Vamos a intentar arreglarlo. Y regresamos contigo con esta misma pregunta, pero regresamos en un momento. Mientras vamos contigo, Rodolfo, es claro y permanentemente lo escuchamos que los más vulnerables son los niños y los adolescentes, pero ¿qué hacemos como adultos para evitar eso? Si nosotros no somos responsables de la seguridad de lo que subimos en las redes sociales y vemos con frecuencia que personas suben un mes a Europa, toda la familia, fin de semana en Valle, comiendo toda la familia acá y en sus automóviles lujosos, o sea, damos como la puerta abierta a los delincuentes cibernéticos, Rodolfo. Sí, primero que nada, agradecerte tu tiempo, saludar a mis compañeros, ofrecerles una disculpa por mi conexión, pero respondiendo a tu pregunta, acabas de darle al punto. Hoy en día, a través de las redes sociales, estamos compartiendo nuestra vida. Y sin querer, pero queriendo, como decía Chespirito, compartimos información privada y única, como puede ser la cara de nuestros hijos, como puede ser la escuela a la que van, con el uniforme, las placas de nuestros coches, igualmente cuando nos vamos de viaje, que no estamos en casa, entonces estamos regalando toda esa información con el objetivo pues de aparentar o de enseñarle a los demás nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Tal vez campañas de gobierno para educar a los adultos, a los chavos y a los niños qué estar compartiendo. Por supuesto, también la educación en la escuela, yo creo que debería de haber inclusive seminarios para los padres que están entrando a las redes sociales, explicarle a sus hijos qué sí compartir y qué no compartir, y también en casa, explicarle a nuestros hijos que por estar queriendo aparentar o mostrándole a tus amigos, puede que haya personas malas que estén usando esa información, como bien lo dijo la maestra, esos datos para que en algún momento la puedan utilizar, ya sea para votar por ti, ya sea para hacer una extorsión, para hacer inclusive un secuestro. Entonces tenemos que ser muy delicados con todo lo que compartimos en nuestras redes sociales, en especial con los jóvenes. No sé inclusive si deba de haber algún filtro, pero sí, hoy estamos expuestos a todo ello. No sé si hayan tenido oportunidad de ir algún fin de semana a alguna plaza donde los papás en los restaurantes, afuera del cine, en los parques, a sus hijos les dan las tabletas abiertas para todo. Yo tengo un sobrino de 9 años que controla el iPad, así que casi como si fuera Elon Musk. Entonces deberíamos de tener esa educación de qué compartir y qué no, porque es privilegiada. Sí, es que esta necesidad de hacer público lo extremadamente privado y sobre todo pensando justamente en el tema de seguridad, porque bueno, finalmente los creadores de todas estas redes sociales supongo que no tienen ningún interés de proteger la seguridad de los millones y millones y millones de usuarios que hay en todo el mundo. No hay nada que proteja los datos que se suben en las redes sociales, Gisela.
No, hasta ahorita no lo hay. Hay legislación, yo te diría, en España se ha preocupado por legislar esto. Alemania también lo está haciendo, Estonia, pero controlarlo es complicado porque muchas veces los servidores ni siquiera los tienes en los propios países, están fuera. Pero ese es el gran tema, ¿qué hacer con los datos, con la privacidad de los datos? Que nuestros datos personales, que curiosamente cada uno de nosotros nos encargamos de compartirlos y subirlos a las redes, Claro. no sean vendidos, que bueno, es el gran negocio porque nada es gratis, creemos que las redes son gratis, se nos olvida que en las redes el producto somos cada uno de nosotros con la información que proporcionamos. Yo creo que falta mucho en definir cómo se va a regular y quién va a regular. Veamos qué está pasando con la irrupción de la tecnología ahorita con todo esto de 5G, todo lo que manejas ya donde no hay controles, donde tienes ya prácticamente todo robotizado. Toda la identificación biométrica que hacen las cámaras de seguridad de cada uno de nosotros, desde que entras a un estacionamiento, desde que estás caminando en la calle, ¿qué están haciendo con toda esa información? Los chinos demostraron clarito, utilizando la 5G, qué hicieron en la pandemia, identificando a cada chino a través de su celular con esta identificación biométrica, identificando quiénes eran las personas con las que interactuaban alrededor y con eso pudieron identificar quién estaba contagiado, quién no estaba contagiado. Todo el sistema de seguridad que manejan también con esta información ya de datos, el uso de la inteligencia artificial, también. toda esta parte del machine learning, es una cosa que parece serie de Netflix, pero ya la realidad. Y nosotros somos los sujetos, cada uno de nosotros, que proporcionamos la información. Así es. Y estábamos, espero que ya no nos juegue chueco la tecnología, Max, estábamos con este tema de, yo decía que desde mi punto de vista, en sí mismo las redes sociales no son un peligro ni son dañinas dependiendo del uso y de la seguridad que tengamos cada uno, porque sin duda sí puede haber problemas muy, muy graves por el mal uso de las redes sociales, Max. Mira, yo un poco retomando ya lo que platicaba Rodolfo y Gisela, sí hay un tema de responsabilidad nuestra, ¿no? Como padres de familia, como escuela, donde sí tiene que haber, dijéramos, controles y que se entienda que, porque hay gente que prácticamente publica su vida todos los días, desde que se levanta, desayuna, come, lo cual en cierto punto tiene ciertos riesgos. Y tampoco hay un control, también un poco lo que decía Gisela, lo importante de poder legislar, porque no solamente están las plataformas de las que mencionamos, o sea, también está el acceso a todo el tema que tienes, pues prácticamente, no solamente en redes, sino muchísimas que hay, donde cualquier niño, cualquier joven, en un segundo tiene acceso a muchísimas cosas que no son para su edad o que no corresponden, ¿no? Dijéramos a la cotidianidad de la vida, de alto riesgo. Entonces, este tipo de cosas también, sobre todo las personas que ponen su vida, pues también corren riesgos, porque vivimos en un país complicado, donde prácticamente estás poniendo tus horarios, lo que haces, no haces, y de ahí viene una cantidad importante, como bien decías tú, ¿no? De tratar de chantajes, de sobornos, etcétera. La educación a los jóvenes se toman fotos, las circulan, luego de manera inapropiada, ponen en riesgo, dijéramos, a tanto hombres como mujeres. Entonces sí es importante, pero yo creo que sí parte, dijéramos, al margen de la legislación que se debe de hacer de manera muy cuidadosa, porque siempre está esta parte de cooptar la libertad de expresión. Sí hay una parte muy importante que sí nace de la casa y de la educación en las escuelas, de la educación en lo general. Estábamos viendo hace unos momentos en pantalla justamente
todos estos problemas que son muy, muy graves, que pueden ocurrir por el uso incorrecto de las redes sociales, el robo de identidad. A ver si nos pueden poner el gráfico, por favor. Robo de identidad, ciberacoso, ciberbullying, extorsiones, fraudes, y son algunos de las cosas que podrían ocurrir con este mal uso de las redes sociales, porque se ve lejano que se pudiera legislar sobre este tema de seguridad cibernética. Sergio. No, efectivamente, yo creo que ya se están dando los casos de legislaciones sobre seguridad cibernética. Tenemos el asunto, por ejemplo, de la ley Olimpia, que básicamente viene a cubrir ese gran vacío que había con respecto al acoso por parte de ciertos individuos en la cuestión de redes sociales, el asunto de la exposición no aprobada o no consensuada de fotografías íntimas de ciertas personas. Todo eso de alguna forma da la punta de lanza en cuestiones de legislación a nivel nacional. Como bien lo decía Gisela, ya hay otras legislaciones en Europa que va un poco más de avanzada en el asunto de los marcos normativos alrededor de las redes sociales, donde ya incluso, por ejemplo, los medios digitales tienen que prácticamente colaborar y pagar a los medios de redes sociales para poder tener de sus noticias y viceversa. Las redes sociales tienen que colaborar con los medios digitales que generan las notas para poder tener una recompensa y que no hagan uso indiscriminado del trabajo de otras personas. La ley del olvido, que es una ley que inició en Alemania, donde una persona que tenía 15 años de divorciado, lo único que encontraba en Google era sus datos de divorcio, y dice: oye, yo no puedo salir a la calle, no puedo hacer un date con alguien, que pues dice que soy divorciado, y esa historia ya pasó. Legisladores alemanes lograron impulsar una ley que ya es una realidad en toda Europa, donde los individuos pueden pedir y solicitar que se borren datos que tienen muchos años, incluso cuestiones de cárcel, delitos que ya fueron de alguna forma pues purgados en la cárcel, que esto sea borrado y que tengan el derecho a un olvido de su historia, que antes, para poder consultar la historia de alguien, tenías que ir a una hemeroteca, hacer un trabajo bastante exhaustivo. Hoy es cuestión de que vayas a Google y pues bueno, ahí aparece la vida de cada uno de nosotros, ya sea en positivo o en negativo, o nada, ¿no? Que de alguna forma es donde entran otras oportunidades ahí. Muy bien. Si les parece, vamos al siguiente bloque, que son las noticias falsas, las fake news. Decir que las redes sociales, las que más se utilizan en este país, son Facebook, es WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, Twitter y otras que van un poco más abajo. Y en todas estas circulan todos los días miles y miles de noticias falsas. Y prácticamente una noticia falsa puede afectar muy gravemente a una persona, a un usuario, también la carrera política de algún funcionario, de algún candidato, de algún precandidato, de una empresa, en fin, de cualquier usuario. Parecería que las fake news en muchos de los casos se vuelven virales. ¿Y qué ocurre cuando se vuelven virales? El daño ya está hecho y una posverdad no va a tener el mismo impacto que una fake news, Rodolfo. Max, tenemos problema, nos está jugando chueco la tecnología hoy, pero estamos arreglando todos los problemas. Max. Pues mira, al final sí es un poco lo que veníamos platicando en el segmento pasado, y sí es muy complicado porque en cualquier momento te toman, o sea, malinforman, verdades a medias, mentiras totales, lo cual, aparte, pues hay que ser muy conscientes que hay un gran morbo en la sociedad, sobre todo sobre este tipo de temas. Entonces, si yo mañana subo una fake news, dijéramos, en contra de Sergio, ¿no? Pues se complica muchísimo, porque aparte si es algo morboso y que le llame la atención a la gente, pues corre en cientos de miles de personas muy rápido. Y tu respuesta, y como aparte al final nos gusta mucho en creer en esas cosas, el que sale a defenderse tiene poca credibilidad.
¿no? Y sobre todo si se trata de un tema político. O sea, si yo mañana pongo que fulano de tal, actor político, se robó no sé cuánto dinero o hizo este fraude, etcétera, o sea, la probabilidad de que le crean la fake news es altísima. Y la probabilidad de que te crean a ti en el momento que sales a defenderte, Exacto. pues es mínima. O sea, Sí, no tienes tiene que el realmente impacto batallar. ni nada. Es correcto, poder borrar ese impacto es muy complicado. Sí, ya hay plataformas que de inmediato, una de ellas Twitter, que si de inmediato tú pones, dijéramos, haces el llamado de que esto es falso y lo compruebas, lo bajan. Pero al final el daño está hecho y cobra y te cuesta muchísimo trabajo, dijéramos, poder volver a enderezar esta fake news. Y en un tema, dijéramos, de poder legislar este tipo de cosas, pues también es muy complicado, ¿no? Porque puedes legislar algún tema de contenidos y cosas así, pero si yo te acuso de algo, y aparte muchas veces es anónimo, ¿no? Claro, de O sea, ni cuentas con siquiera identidades sale alguien de falsas. frente. Es más, el 90% de estas fake news muchas veces son anónimas, otras sí, en algunos de estos portales que luego manejan noticias, sobre todo en Nota Roja, suelen subir de repente cuestiones que no son ciertas, pero que son muy fáciles de desmentir, porque de inmediato dices, eso no está sucediendo en este lugar, o no está pasando esto. Pero cuando se trata cuestión de persona a persona, o un ataque a una persona, la verdad sí es muy complicado y cuesta trabajo volver a limpiar, dijéramos, tu nombre, porque aparte queda marcado, que era un poco lo que platicaba hace un segundo Sergio. Oye, yo quiero y yo me googleo y aparece todo este tipo de cosas, porque aparte todo este tema de noticias que van incluyendo en la red, pues se van almacenando y van quedando ahí. Entonces de repente tienes que borrar todo lo de fake news. Eso lo conoce muy bien Sergio, que tiene empresa de redes, que de repente pues tú googleas y las 10 mentiras que dejaron que dijeron en cierto momento sobre ti, son con las primeras que abre el Google. Entonces sí es muy complicado. Yo sí creo que eso no va a ser fácil de poderlo solucionar. Lo que sí pudiese ser es que con el tiempo, y si se pudiera lo más rápido posible, es que pudieras tener en automático una especie como de derecho de réplica con un medio, ¿no? Y que pudieras tener un poco esa difusión en tu defensa. Pero la verdad es que sí es complicado y no lo veo yo muy pronto a que ese tipo de operación o de trabajo pudiera solucionarse, dijéramos, al corto plazo. Sí, y sobre todo pensando que muchas de estas noticias falsas vienen de cuentas que son con identidades falsas y ahí pues qué hacer, cómo controlar, ¿no? Porque no hay ninguna forma legal de denunciar a alguien porque pues no existe esa persona y pues ahí queda la noticia falsa y para que se olvide y esto está bastante complicado. Es fácil detectar una noticia falsa, Gisela. Evidentemente mucha gente se publica algo en Twitter, hay que ver cuántos seguidores tiene, quiénes lo siguen, lo que publica y esto, pero lamentablemente no toda la gente hace ese trabajo. ¿Es fácil detectar una noticia falsa, Gisela? Mira, yo quisiera agregar dos cosas. La primera, se volvió un tema muy de moda esta parte de fake news. Este tema de la posverdad fue la palabra del 2016. Recordemos que surge con mucha fuerza con el Brexit y la elección de Trump del 2016 Así en es. Estados Unidos. Pero yo creo que desde que el ser humano y desde que existe la humanidad ha habido chismes, rumores, mentiras, falsedades. Regresémonos a ver la historia, cómo han caído imperios y demás. O sea, no es algo nuevo. Lo nuevo es el poder que tiene la viralización. Cómo en segundos el mundo se puede enterar. Esa es quizás la única diferencia que hemos vivido a lo largo desde que la humanidad existe, es este factor de viralización. Y yo todavía agregaría algo más dañino que las fake news son las deep news. Tú ya puedes hacer videos con inteligencia artificial, Sí. donde el actor, personaje que tú quieras, incluso tú en este momento, yo te puedo grabar
estoy grabando tus expresiones, tus gestos y pongo un audio con tu voz diciendo se va a acabar el mundo, voy a matar a X o a Y o a Z, cosa que no es cierto. Y es algo mucho más dañino que una fake news. Y está pasando. Y el problema aquí es cómo detectas eso, donde si ni siquiera te tomas la molestia de ver la fuente. Eso que tú comentabas, tiene un seguidor, tiene 2 seguidores, es un bot, viene de un net center, es un troll, ¿qué diablos es? ¿Es de carne y hueso? ¿Existe? ¿No existe esta persona? Y eso no nos tomamos el tiempo, y donde yo te puedo decir que viralizas muchísimo más una fake news es el WhatsApp. A ti lo que te mandan en un grupo de WhatsApp no lo verificas porque tú confías en la información de alguien que está en ese grupo y te lo está enviando. Pero no te toman la molestia de ver la fuente, de dónde salió, si lo vas a seguir compartiendo tú, y vamos a ver que difícilmente compartimos las cosas buenas. Siempre compartimos de una manera así, como rayo, a una velocidad impactante, las cosas negativas, los chismes, los golpes, sangre, pero propuestas vas a ver que difícilmente las vas a compartir. Entonces, está en cada uno de nosotros verificar, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Ocurrió esto mucho de las fake news, sobre todo en WhatsApp, en todo este periodo de el COVID, ¿no? De la pandemia, cuando ese tiempo que estuvimos aislados, y la gente transmitía videos incluso de supuestos médicos donde daban el remedio para curar el COVID, remedios caseros que más allá de ayudar perjudicaban más la salud de los mexicanos, y ahí fue muy, muy grave, ¿no, Gisela? No, bueno, cada tiempo tiene sus momentos, y yo te diría, combatir este tema de las fake news, como lo decía Max, palo dado ni Dios lo quita. Exacto. Pero sí tienes que salir a desmentir. No te puedes quedar, sobre todo tú como político o como una empresa que vende un producto o un servicio, tampoco se puede quedar con el golpe. O sea, sí hay que salir y aclararlo. Sí tienes formas y modos, por ejemplo, en Twitter, de que suspendan la cuenta, lo mismo en Facebook, hay que hacer todo un proceso de denuncia, que normalmente sí te hacen caso y suspenden las cuentas, pero en lo que tú estás haciendo el proceso salieron 100 cuentas más, porque esto es, y ahí quizás Sergio pueda platicar mucho más, este tema de la generación de granjas y todo este tipo de cosas, igual que Rodolfo, donde estás compitiendo contra robots, no contra gente de carne y hueso opinando, sino contra robots que están programados, y pues la verdad, normalmente dar esas batallas no es fácil, pero se tienen que hacer. Bien. Y yo agregaría un punto en tu lista que no pusiste, que es todo el tema del gaming. En este tema del gaming y del juego que están inmersos los niños y los jóvenes a nivel mundial, es una cosa impresionante. No comen, no duermen por estar aquí en su realidad aumentada y su realidad virtual, donde no les importa qué está pasando afuera en la calle, porque esa no es su realidad. Su realidad es esta que viven atrás de un visor. Sí, sí, sin duda el tema de los niños y adolescentes merecen un programa especial. Muchas gracias. Vamos a un corte rapidísimo, no se vaya. Estamos a fondo con benditas y malditas redes sociales. Ya estamos de vuelta a fondo con este tema de benditas y malditas redes sociales. Pues antes de entrar de lleno a las redes sociales y los procesos electorales, que realmente ese es un tema que
que va a estar muy bueno por todo lo que está ocurriendo en la vida política de nuestro país y considerando pues que México es un gran consumidor de redes sociales, de los primeros lugares. Ahí estamos viendo en pantalla justamente pues los primeros lugares, Brasil, Colombia, México, Turquía, Portugal. Así es que pues somos medio adictos a las redes sociales en este país. Entonces yo quisiera saber, Sergio, cada vez hay más impacto en las redes sociales, en la vida política de este país. ¿Qué tanta influencia tiene actualmente, por ejemplo, en el voto? Bueno, la promoción del voto a través de redes sociales es una herramienta que, como bien lo comentaba Max, se viene utilizando de por allá desde el 2006, 2009, con la irrupción en aquel entonces, primero de Facebook de manera personal, luego YouTube, que veíamos aquellas campañas de la gente, de los políticos en YouTube, y luego fue evolucionando a Twitter y todas las demás redes sociales que irrumpieron en nuestra vida acá en México. De manera internacional hemos visto cómo a través de la política, por ejemplo, Estados Unidos se vio inmerso en un tema de una irrupción de Rusia en la campaña electoral de Donald Trump. Antes de eso, vimos lo que le llamaron la primavera árabe, donde a través de redes sociales se hicieron estos movimientos revolucionarios en todo lo que era la zona de Egipto, Marruecos, Libia, donde derrocaron prácticamente a través del uso de redes sociales y de los incentivos que éstas daban a los ciudadanos para que salieran a manifestarse. Mucho de ello, obviamente, impulsado por de otras naciones, de otros países, asusando a la población. Después esto vino a dar el revés a Estados Unidos, y es ahí donde pues comienzan a regular las redes sociales ya para el uso político, donde le dijeron a Facebook, oye, tienes que regular este tema. Queremos ver que la publicidad sea hecha en Estados Unidos, que no venga publicidad desde el exterior. Queremos ver qué está publicitando cada político, cuánto están invirtiendo, y esto vino de alguna manera a poner ciertos límites en el uso de las redes sociales a través con algún motivo político. En algún momento Twitter eliminó las campañas políticas de sus redes sociales. En otro, TikTok no permite campañas pagadas en sus redes sociales. Entonces vemos que de alguna manera las propias redes sociales se están blindando ante esta herramienta que en alguna manera puede incluso derrocar gobiernos si es utilizada de una manera equivocada o con algún incentivo específico, ya sea por parte de actores políticos o de algunos otros países. Recordemos que las redes sociales están hechas con una ingeniería social donde hay incentivos y recompensas hacia todo este tipo de situaciones personales y que también se pueden reflejar en el tema de la política. Definitivamente, hoy por hoy, político que no tenga una red social, se podría decir que es existente en el ecosistema político nacional. No, creo que tienen todas, porque andan en todas las redes sociales, bailando, cantando, cargando perritos, besando a niños, en fin, en un momento más platicaremos sobre... Pero también en el tema positivo, de nuevo, le estamos viendo solamente la parte negativa de redes sociales, pero las redes sociales también vienen a abaratar las campañas políticas. Hoy es más barato publicar y publicitarte en redes sociales que a través de un cartel o un espectacular. En la campaña alguna candidata me dijo, oye, ¿no viste todos mis espectaculares que estaban por la carretera del aeropuerto al centro de Monterrey? Le dije, no, le dije, porque yo venía en el celular. Aquí en esta pantalla no me apareciste, porque yo traía la cabeza agachada al celular. Entonces, ahí es donde están las campañas políticas hoy, en ese pequeño cuadrito del celular, donde tienen que estar los candidatos, los partidos políticos y las campañas presentes, ¿no? Las redes sociales tienen ya más impacto, más influencia en la política, en las campañas políticas que la televisión, que la radio, que el periódico, Max. Mira, yo creo que hoy en día se compensan, ¿no? Vivimos en un país donde la tecnología no llega a todos los rincones. Entonces, si cualquiera de los que estamos aquí hemos visto muchas encuestas y la televisión sigue compitiendo con las redes sociales, sobre todo con Facebook, que dijéramos que es la más fuerte.
compiten con la televisión. Entonces, yo creo que sí, en las estrategias tienes que combinar tanto el medio tradicional, dijéramos radio, televisión, como el tema de tus plataformas o las plataformas que tú ocupes como un candidato, ¿no? Si tú tienes, por eso ahorita un poquito que platicábamos de la fake news, tú subes una nota de alto impacto, etcétera. Si se queda nada más en las redes, no cumple ese 100% si no pasa a los medios tradicionales, ¿no? Porque sí somos un país que ocupa mucho, pero también somos un país que tecnológicamente todavía está atrasado, dijéramos, en la capacidad de poder llegar a tener internet en los municipios del país. O sea, si pusieras un comparativo, seguramente en el norte del país, donde el poder adquisitivo es distinto y donde la infraestructura es diferente, tienes mucho más alcance a las redes, pero si te vas al sur del país, cambia. O hay estados que tienen un cierto fenómeno, ¿no? Como es Nuevo León, ¿no? Tenemos un poco el ejemplo del Bronco y de Samuel, que en base a muchas redes sociales lograron irse posicionando a lo mejor un poco más que en los medios tradicionales. Pero Nuevo León es un estado que se cuece aparte. Una campaña de redes sociales tipo, dijéramos, la de Samuel, la probabilidad de que te funcione en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en estos estados es muy poco probable o quizá no va a funcionar. Ahí sí necesitas compensar el medio tradicional con la parte de redes sociales, ya que sí hay muchos estados en el país donde se informan más en el tema de televisión y algunos casos televisión y radio que en redes sociales. Y hay otros estados donde las redes sociales tienen mayor circulación, ¿no? Entonces sí se compensa todavía. Yo creo que a México le queda un camino todavía largo por recorrer para ser como países como Estados Unidos o algunos lugares de Europa, donde la red social sí ha ido superando prácticamente a los tradicionales. Pero yo creo que aquí en México todavía falta y sí, si estás en una campaña tienes que compensar una cosa con la otra, incluso hasta posiblemente con los espectaculares, ¿no? Que ahora están de moda y que por ahí varios candidatos nos tienen lleno todo el país. Pero sin embargo también lo ves. Entonces yo sí creo que hoy en día una campaña únicamente concentrada en redes sociales no va a funcionar al 100% y sí necesitas todavía compensar bastante con la televisión y con las otras cuestiones alternativas que tienes, como dijéramos, es propaganda de voz y voz, propaganda de correo. O sea, hay muchas cosas que todavía tienes que ocupar. No puedes quedarte con las puras redes sociales porque la probabilidad del fracaso sería muy alta. A veces cuando vemos en las redes sociales lo que suben los políticos ahora, los aspirantes a la silla presidencial de ambos lados, o sea, prácticamente no sabes si reírte, si llorar. Esta pregunta va en ese sentido porque ¿qué es lo que más tiene impacto positivo y negativo de lo que publican los políticos en las redes sociales, Rodolfo? Marisa, esto que me preguntas, si yo supiera la respuesta, te podría decir quién es el próximo presidente o presidenta, no nada más de México, sino de todo el mundo. Todo post o toda publicación, teóricamente, tiene que traer con base una estrategia. Y para eso tiene que haber un estratega y un equipo que lo esté ejecutando. Entonces, supuestamente, todo lo que están publicando debe de traer precisamente un objetivo y una audiencia clave. Entonces, que debería de ser lo ideal. A veces, muchos de los candidatos y muchos de los equipos, yo le llamo el sobrinity manager, que en vez de traer a un equipo profesional, pues tu sobrino, tu hijo o alguien que tiene Facebook, lo pones a dirigir las redes sociales, utiliza mucho el melatismo, ¿no? Algo que me late, está de moda, ¿no? Por ejemplo, lo que tú bien mencionaste, el bailecito. Todos hacen el bailecito, ¿no? La canción que está de moda. Entonces, tienen distintas audiencias, así como los canales de televisión. Si yo quiero llegarle al Círculo Rojo, pues probablemente lo meta en el noticiero de la mañana. Si yo quiero que le llegue a Amas de Casa, pues lo metería o la metería a algún programa de tintes rosas a mediodía. Entonces así son las redes sociales. No es lo mismo el que ve YouTube, que el que ve TikTok, que el que ve Facebook, que el que ve Instagram.
Entonces, cada uno tiene una audiencia distinta y un objetivo distinto. Pero cuando no hay estrategia y cuando utilizan lo que creen que va a servir, es cuando no sabemos si reír o llorar. Ustedes que son especialistas en eso, yo quisiera hacer un ejercicio, por ejemplo, de que ustedes me dijeran, a ver, estas personas están haciendo buen trabajo, le están haciendo buen trabajo en las redes sociales, tienen empatía con la gente, caen bien lo que está haciendo. ¿Y quiénes de plano necesitan a un consultor y un estratega como ustedes? Porque van un poco mal. Empezamos contigo, Max. Sí, claro. Mira, sí tiene mucho que ver con la parte, un poco lo que decía Rodolfo, de cuando ponen a su community, ponen a su primo y a su hermano, sí, o a la novia. O sea, no sé, la verdad, pues no hay profesionalismo y se basa en pura ocurrencia, ¿no? También tienes otra parte de que a partir de este boom de redes sociales, ha nacido una cantidad de empresas por todos lados que se rentan para ser asesores en esto, ¿no? Y estas empresas, la gran mayoría, me da pena decirlo, son unos farsantes, ¿no? Porque llegan, hablan con su cliente, le dicen lo que tiene que hacer, lo engañan un poco con granjas, te ponen bots, te dicen, mira lo que te he hecho crecer, etcétera. Viene un poco esa parte. Luego viene otra parte donde quieren volver al candidato, como bien decían, en lo que está de moda, ¿no? Entonces, si el cantante si me recuerdan cómo se llama, Peso Pluma, saca una canción, entonces todo el mundo se quiere montar en la canción de Peso Pluma, y no es la personalidad del candidato. Lo hemos visto en estas dijéramos, pre-campañas, o como se le llame a lo que se está viviendo hoy, tanto en las corcholatas como en los 13 candidatos que hoy tiene el Frente por México, ¿no? O sea, vemos, por decir, con toda confianza, es alguien que yo aprecio y quiero mucho, que es Santiago Krill, ¿no? Pues alguien lo quiere volver un candidato diferente, ¿no? No es él. Santiago es un hombre serio, es un hombre que transmite confianza, ¿no? Pero luego los ponen a hacer unas cosas que son bárbaras. Que no les o a queda, Marcelo además. Ebrard, no, claro, no les queda. O a Marcelo Ebrard, que lo pueden atropezarse en cualquier rincón, o hacer un chiste. Pero lo peor es que llegan y te dicen, porque yo lo he visto y he tenido la oportunidad de contratar a muchos de ellos, y te dicen, oye, mira, tenía 150,000 seguidores y con esta pieza que hicimos ya llegaste a 700,000. Nada más que hay un problema, ¿eh? Esos 700,000 que te siguen no van a votar por ti. Eso no se traduce en voto, ¿no? Alguien que yo creo, ¿no? Aunque está en un boom ahorita, que está haciendo cosas más novedosas y ocupa la inteligencia artificial y son más empáticas con la gente, es Xóchitl. Sí, claro. ¿No? Es Xóchitl, yo creo que lo está haciendo. No sé cuánto tiempo dure esa burbuja, si dure mucho o dure poco. Pero a muchos de los candidatos yo sí creo que muchos se entregan a los asesores. Hay muchos asesores que no sé exactamente qué estén pensando, pero sí hacen que los candidatos hagan cosas que no van con su personalidad, quedan en ridículo. Y pues sí, te dieron 1,000,000 de gentes, pero para burlarse de ti, ¿no? Entonces eso no cuadra. Yo sí creo que sí es importante, en caso de ser de los consultores que hoy trabajan con los candidatos, que lo que mejor puede sacar es sacarle lo mejor que esa persona tiene, lo mejor que lo puede hacer. Si se fijan, no sé, ustedes me podrán decir más también, Gisela, Rodolfo y Sergio, hoy también ves a la mayoría de los candidatos siempre grabándose sus videos a cuadros solitos, sin gente, mandando un mensaje, se ven lejanos, se ven distantes, o peleando, porque pues, el pleito está de moda, pero no se dan cuenta que la gente también está harta del pleito. Entonces yo sí creo que hay gente que lo hace bien, que lo hace muy bien. Pero al final sí hay algo que es muy importante, que no ha cambiado en los últimos 50 años. Puedes tener más tecnología, puedes tener más redes sociales, puede haber más plataformas. Esto es un tema de contenidos, de estrategia. Si tu contenido hace 30 años o hace 20 años era bueno, te funcionaba en la televisión, te funcionaba en el radio. Si hoy tu contenido es bueno, te va a funcionar en las redes sociales, te va a funcionar en la radio, te va a funcionar en la televisión. No, eso sigo siendo igual. Yo creo que sí es mucho de contenidos
y ya al final las redes sociales son una herramienta para difundir eso, ¿no? Entonces todo radica en el contenido y en cómo pones al personaje y cómo sacas lo mejor de él. Ridiculizarlos de verdad yo creo que no funciona. Ese es mi punto de vista y yo creo que pues, ojalá si nos escuchan los candidatos no se dejen engañar cuando les dicen que llevan 2 millones de seguidores porque hicieron esto. No se traduce en votos, no se traduce en votos. Claro. No, porque luego llegan las encuestas y dicen, oye, pues ¿qué pasó? No, pues íbamos a todo dar, ¿no? No, pues es que había 3 granjas y habían pagado esto y habían pagado lo otro, pues no funciona. Las granjas acaban siendo como cuando llevas acarreados a un mitin, porque hay muchos candidatos que hacen 3 eventos en un día y son las mismas 5,000 personas, pues lo mismo te puede pasar en redes y no está pasando nada. Gisela, la misma pregunta para ti. ¿Quiénes consideras que están haciendo un buen uso de las redes, un buen trabajo en las redes sociales y a quiénes les falta algo para realmente conectar, para hacer cosas novedosas, cosas buenas? Mira, yo creo que la única que ha entendido, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, porque también a eso se dedica, es Xochitl. Xochitl ha revolucionado la manera de hacer las campañas utilizando pues, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ese manejo que tiene ella de redes, y yo difiero ahí con Max el tema de por qué salen solos. Max, estamos en la época de que eres tú y esta pantallita en vertical, nadie más, lo demás no importa. Y eso lo estamos llevando a las campañas también. El tiempo de sacar esas fotos con un resto de gente y demás, eso ya no pega. Esas eran las campañas del siglo y del milenio pasado. Cierto. No las campañas ahora en las redes. Esto que vemos que está haciendo Xochitl con la inteligencia artificial, que ella dice que son 2 chavos que la están ayudando, tenemos que entender dónde está la comunicación de los jóvenes. Esos jóvenes que cuando deciden salir a votar, son los que van a decir quién gana, quién pierde. No los abuelitos, yo encabezo esta mesa de abuelitos, que ya vamos de salida, sino estos chavos que tienen 12, que tienen 16, 18 años, 20, 22 años, que viven, comen, duermen, bueno, ni duermen con esto. Y esa es la comunicación que tenemos que entender. Sí. Toda la campaña tú ya la puedes hacer en ChatGPT, mi Max, ya ni siquiera nos necesitan. Dejemos de soñar que somos indispensables como estrategas. El chiste es tener el prompt adecuado en tus preguntas en ChatGPT o en Bing o en lo que tú quieras. Vas a tener el diseño de la campaña con discurso, con imagen, con spots, con qué videos, con identidad gráfica, plan de gobierno, visión, qué tweets tienes que poner. Ahora ya te recomiendan que entres a tweet porque no puedes quedarte fuera, no nada más es Instagram, es la nueva red, dando los mismos datos todos. Muy bien. Muchas gracias. Parece que querías hacer algún comentario, Max, rapidísimo, porque vamos a un corte. Sí, rapidísimo. Sobre lo que dice Gisela, sobre el tema de grabarte directo con el celular, cierto que tú puedes hacer un mensaje y grabártelo en el celular y hablarle directo a la gente. A lo que yo voy es que no puede ser lo único en lo que tienes que quedar. Tampoco, y me queda claro que ya no son esas decenas de acarreados ahí, no. Pero sí hay piezas y contenidos donde estás y convives, te ves cercano, ves a la gente, son piezas emotivas que te ayudan muchísimo, no solamente a quedarte con tu mensaje tú de frente, sino también te genera ver cierta cercanía, hasta muchas veces hasta ilustradas, etcétera, porque son lo que ven los chavos, ¿eh? Los chavos ven a mucha gente que habla y dice, después ponen un chiste, ponen una broma, ponen un sketch. Yo a lo que voy es que tiene que ir acompañado, y el tema de tener materiales emotivos y cercanos, yo sí creo que sigue funcionando y va a funcionar, y no te puedes quedar nada más con un tema de estar grabando tú solito un video de frente con la gente, que funciona,
pero por sí solo no, necesitas compensarlo con otro tipo de contenidos. Ya estamos de vuelta, se nos fue el tiempo, tenemos 2 minutos, así es que 1 minuto para cada uno. Rodolfo Moncada, te escuchamos, 1 minuto, por favor. Yo creo que la pregunta que hiciste hace un instante de cuáles son las redes o los que mejores, depende de cada uno, ¿no? De cuáles nos gustan a cada uno, dependiendo lo que yo busque. Por un lado. Por otro, tiene que ver que las redes sociales cada vez son más importantes en la búsqueda del voto, como en la búsqueda también de la venta de un servicio o producto, pero todavía no son completos. Ahorita estamos viviendo un proceso electoral en Guatemala donde hay zonas que no se habla ni siquiera español. Entonces, si tú llegas con una campaña 100% en redes sociales, a esas zonas posiblemente no llegues y llegues con lo que conocemos como tierra. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ir, como decía Darwin, no podemos estancarnos y tenemos que seguir renovándonos, porque si nos estancamos, ahí nos vamos a quedar. Entonces, conforme vayan evolucionando las redes sociales, hay que irse adaptando, porque también hay que irse adaptando no nada más a la campaña, sino al votante. ¿Cómo yo voy a ir a buscar el voto? Entonces, sí son bien importantes y ya depende de nosotros y de los distintos candidatos el uso que le den con el objetivo que tengan. Muchas gracias. Sergio Zaragoza, por favor. Bueno, la importancia de las redes las veremos hoy de nuevo en esta campaña electoral que ya está prácticamente desenvolviéndose. La campaña electoral más larga en la historia contemporánea de México. Van a ser cerca de 8 meses donde vamos a estar viendo a los candidatos hasta en la sopa, literalmente. Y vamos a ver cuáles de los candidatos tienen un uso más competitivo, más tecnológico, más innovador, más fresco de las redes sociales que hoy ofrecen tantas audiencias y personajes a cuales llegar, el uso de los mismos influencers. Ya estamos viendo esta irrupción de Xóchitl Gálvez, donde tan solo en los últimos 7 días la conversación de Xóchitl duplica la de todos los candidatos, corcholatas y no corcholatas. Y también, incluso después de 5 años, la primera vez que en los intereses de búsqueda de Google Trends, Xóchitl Gálvez está por encima del interés de búsqueda del presidente de la República. Muchas gracias. Agradezco a los 4 que hayan estado aquí en este programa a fondo y sobre todo le agradezco a usted, al público que haya estado con nosotros en esta transmisión de A Fondo.